Entonces, resulta que también podemos ver entonces un sistema de 3 cargas, ¿sí? O donde tengamos 3 cargas. En este caso, pues las 3 cargas están, digamos, en línea recta, ¿sí? Y nos dice o nos pide determinar la fuerza que experimenta la carga 2, que es la que está en medio, sabiendo que las 3 cargas, bueno, se encuentran en el vacío y el sistema de referencia está expresado en metros, ¿sí? Ya que este está bueno, esta está a 0 metros, esta está a 5 metros y esta está a 9 metros. ¿Listo? Lo que nos quiere decir eso. Entonces nos pide la fuerza que está experimentando la carga de la mitad, ¿sí? Y pues cada carga, o aquí está, digamos, la carga de cada una de ellas. ¿Listo? ¿Cuánto equivale? Bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Sí? Tenemos pues las 3 cargas, ¿sí? Recordemos entonces que microcoulombs, ¿sí? Es multiplicar el valor por 10 a la elevado a la menos 6 y ahí ya nos queda, digamos, convertido en coulombs. ¿Listo? Acuérdense de la tablita que les mandé. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la distancia entre Q1 y Q2, ¿sí? Que es de 5 metros. Bien. O sea, la distancia entre estas dos, en este caso es de 5 metros. Y la distancia entre Q2 y Q3 sería de 4 metros, ¿sí? Que está entre 5 y 9, ¿cierto? Por eso acá le hacen 9 menos 5 es igual a 4 metros. Bien. Entonces, nos toca, digamos, para poder hallar la fuerza, digamos que sobre la que se está ejerciendo, que es la carga 2, nos toca hallar primero la fuerza ejercida entre Q1 y Q2 y después la fuerza entre Q3 y Q2, ¿sí? Para poder hallar una fuerza total. Recordemos que esa fuerza total va a ser la suma entre esas dos fuerzas que estamos hallando, ¿sí? Entonces, por eso acá lo tenemos, ¿sí? Dice la fuerza 2, o sea, la fuerza que necesitamos hallar, o sea, la fuerza que se está ejerciendo sobre 2, nos toca hallar la fuerza entre 1 y 2 y la fuerza entre 3 y 2. ¿Listo? Preguntas. Eso ya había quedado claro, digamos, o sea, hasta ahí llegamos, creo, ¿sí? Entonces, recordemos que para hallar una fuerza, una de las fuerzas, pues la fórmula que teníamos era la constante K, ¿sí? Que habíamos visto que era 8,9875. ¿Sí? Yo sé que acá la aproximan a 9 y yo creo que por eso era la confusión de, de Joshua, ¿cierto? Pero la verdad, a veces es, como yo les he dicho, trabajemos con 2 decimales como mínimo, ¿sí? Yo sé que a veces escribir tantos números es agotador, pero creo que queda más exacto el procedimiento y el sistema. ¿Listo? Entonces la constante K ya la habíamos, o ya la teníamos, y nos dice que es vamos a primero a hallar la fuerza entre 1 y 2. Entonces necesitamos la carga 1 multiplicado por la carga 2 y eso dividido por la distancia que hay entre las dos cargas, ¿sí? Y eso está elevado al cuadrado. ¿Bien? Listo, en este caso, o en este ejemplo, tenemos entonces la constante, ¿sí? En este caso la aproximan, pues la verdad pues no es tan conveniente. ¿Bien? La carga 1, habíamos dicho que era menos 4 por 10 a la menos 6. La carga 2 es 2 por 10 a la menos 6. Y todo eso dividido entre 5 metros al cuadrado. ¿Bien? Y eso nos da un total de menos 2,88 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Listo? Haciendo toda esta multiplicación o todo este proceso. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí. Bueno. Ahora la fuerza entre 3 y 2, ¿sí? Que es la otra que necesitamos hallar, que es esta. ¿Sí? Entonces lo mismo, la constante K multiplicado por la carga 3 por la carga 2 y dividido entre la distancia entre estas dos cargas. ¿Sí?
Entonces, lo mismo, acá reemplazamos, nos da 9 por 10 a la 9, es 8,98, ¿cierto? Multiplicado por menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, todo esto multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 coulombs y dividido entre 4 metros al cuadrado. Al hacer todo el proceso, nos da menos 5,62 por 10 a la menos 3 newtons. Listo. Ahora, pues digamos que ya después de conocer las dos fuerzas que se están ejerciendo sobre 2, ¿sí? Ya podemos hacer la suma, ¿bien? Y en ese caso, al hacer la suma, ¿sí? Nos da un valor de 2,74 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Bien? Ese es el procedimiento. Ahora, para empezar, la ventaja es, ¿cierto? Que yo sé que vamos a hacer, pues, es listo. O sea, la que va a traer, en el caso, pues, si está poder cargas contrarias, y es la positiva, la carga negativa, no es simplemente que esta carga va hacia la derecha, va hacia la izquierda, y en este caso, esta carga va hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, como ventaja. Pero puede pasar de que yo carga no es negativa las tres derechas, sino que yo carga un poco más abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a poder pasar? ¿Qué va a pasar? Ya la atracción va a ser, digamos, no va a ser en la recta, ¿sí? Sino va a ser poner con un ángulo. ¿Sí? Y en ese caso, yo no la puedo hallar directamente, sino que yo tengo que descomponer en dos partes, debo descomponer en X, ¿sí? Cuando es fuerza ejercida y tengo que descomponer en Y, ¿bien? Y recordemos que al yo descomponer una fuerza, ¿sí? O al yo descomponer, digamos, la componente en X, yo tengo que utilizar el método del seno y el coseno, ¿sí? Creo que son mis matemáticas, no sé si preguntarlo. Sí, profesor, hay alguna institución para exponer. Porque no es tan complejo, ¿sí? Entonces, si yo tengo, supongamos que yo tengo una carga acá, ¿cierto? ¿Sí? Y No, entonces profe, tengo pero que es que descomponerla. eso, No, por eso solo miremos esta primera, ¿listo? No me interesa que veamos estas. Solo miremos esta primera, ¿bien? Entonces, supongamos que yo tengo una carga acá y aquí está la otra carga, ¿sí? Al finalizar el vector, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago yo para descomponer esa fuerza que se está ejerciendo entre esas dos cargas? ¿Sí? Simplemente yo la descompongo en una componente en X y una componente en Y, teniendo en cuenta este ángulo. ¿Sí? Recordemos que el ángulo que se forma siempre va a estar sobre el eje X. ¿Sí? O sea, no el ángulo entre el eje Y, sino entre el eje X. ¿Sí? Entonces, mire que acá estoy formando un vector y esto me forma un ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando o cómo hago yo para descomponer esa fuerza tanto en X como en Y? Simplemente yo sé que la fuerza en X va a ser el valor o la magnitud de ese vector, que en este caso sería la distancia entre las dos cargas, ¿sí? Y eso lo multiplico por el coseno del ángulo, ¿bien? Y la fuerza en Y, en este caso, sería lo mismo, la distancia entre las dos cargas multiplicado por el seno del ángulo, ¿sí? Y ahí ya tengo descompuesto, o ya tengo la descomposición de esa fuerza en digamos, en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Entonces miren que no es tan complejo, es simplemente que yo como ya no tengo la fuerza en línea recta, ¿sí? Entonces me queda como tal descompuesta en dos componentes, tanto en X como en Y. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, pues, porque sé que eh, lo vean complejo, pero pues yo sé que esto ya lo han visto en matemáticas. Pero bueno, vamos a dejar hasta ahí. Listo.